Hey, ¿cómo estás? Soy Sona Costa y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. A ver, vamos a empezar desde acá. Este no es un episodio para sentirte motivado o motivada durante 5 minutos. Es un episodio que te va a permitir cerrar lo que estás cargando, porque te lo tengo que decir desde ya. Si no lo cierras, lo vas a repetir. Y si lo repites, perdón, no es mala suerte. Va a ser un sistema que tú estás aplicando. Soy Son Acosta, soy conferencista, experta en liderazgo, mentalidad y cambio. Y hoy vamos a hablar de algo que suena bastante simple, pero perdón, es bastante profundo. Vamos a hablar sobre cómo cerrar ciclos para empezar algo nuevo. A ver, yo sé que el 2026 ya arrancó, ya vamos con varias semanitas. Sin embargo, yo quiero que entremos con la idea de eso, de irnos hacia la raíz, ¿ok? Vamos a darle doble clic a lo que nadie dice. Y es que a veces no estás estancado o no estás estancada por falta de disciplina. Más bien, estás estancado o estancada por lealtad emocional a tu pasado. Repito, lealtad emocional a tu pasado. Ya sé. Se va a poner interesante. Así que venga, vamos a darle. Lo primero que tenemos que ver es qué es un ciclo. A ver, un ciclo no es una fecha. No es que ya es enero, ya se acabó el año, ahora empezamos uno nuevo. No necesariamente es así nada más. Muchas veces un ciclo es una carga emocional no resuelta que sigue abierta dentro de ti. Mira, el ciclo se cierra cuando tu sistema deja de necesitar ese ciclo. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas no sueltan un ciclo porque no pueden. No lo hacen por eso, de verdad. No lo sueltan no porque no puedan, sino porque soltarlo en realidad está más relacionado con su identidad. ¿Por qué te digo esto? Mantener un ciclo te da identidad. Mira, hay ciclos que se quedan abiertos porque te permiten decir, yo soy el que al que siempre le pasa esto. Yo soy la que siempre termina sola. Yo soy el que siempre se sabotea. Yo soy la que siempre se sacrifica. Yo soy la buena persona siempre en las relaciones. Y ojo, a ver, no es culpa, es humano. Tu mente ama lo conocido, aunque te duela, porque lo conocido te da una sensación de control. Mira, desde la neurociencia, tu cerebro está diseñado para ahorrar energía, ¿ok? Y eso hace que tu cerebro elija el patrón familiar, es decir, el patrón conocido, antes que un patrón nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo exige y demanda atención. Sin duda va a generar incomodidad y por lo tanto te va a invitar a que te adaptes. Y por eso cerrar ciclos no es un tema de calendario. Se acabó el año, se acabó el mes, se acabó la semana. No, es un tema de identidad, de emoción y sin duda una decisión. Cerrar un ciclo es decir, esto fue parte de mi historia, pero ¿qué crees? Ya no es parte de mí. Seguro te estás preguntando, ¿cómo sé si tengo un ciclo abierto? Déjame decirte lo siguiente. Un ciclo abierto se ve o se nota porque, punto número uno, tú sigues pensando en lo mismo aunque ya pasó, ¿vale? Te activas y reaccionas con lo mismo aunque ya lo trabajaste. ¿No te ha pasado que de pronto dices, pero cómo? Si eso yo ya lo trabajé, ya fui a terapia, ya hice constelaciones, ya hice varias cosas, es decir, yo ya lo trabajé. Sin embargo, bueno, nada, estás repitiendo la misma relación, básicamente, con un mismo nombre. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces de pronto decimos, es que te juro, esto yo ya lo viví en la relación pasada, como por qué me está pasando de vuelta. Esos son los ciclos de los que quiero que hablemos el día de hoy, ¿ok? Son ciclos que se repiten, de alguna manera son patrones. Entonces, a ver, vamos a jugar con esta idea. Imagínate que tú te prometes cambiar un hábito y de pronto, ¡pum!, vuelves al mismo lugar. Te dices, ya no me importa, pero ¿qué crees? Sí te importa. Y aquí viene otro doble clic. Muchas veces el ciclo no está abierto por el evento, es decir, no es el evento que te sucedió lo que mantiene abierto ese ciclo. Está abierto por lo que significó para ti. Es decir, tú no estás atorado por lo que te hicieron o por lo que pasó. Estás atorado por lo que tu mente concluyó sobre ti mismo o sobre ti misma, es decir, con base al evento. Tú terminas diciéndote frases como, no soy suficiente, tengo que aguantar siempre yo, si pongo límites me van a dejar, para que me amen tengo que complacer. O la clásica,
yo no merezco. Mira, las creencias no son ideas, son instrucciones internas. Entonces, si quieres empezar el año, el mes, el día, la nueva relación, el nuevo trabajo de una forma diferente, no empieces cambiando metas, empieza cambiando las instrucciones, es decir, las ideas o creencias, ¿ok? Mira, hoy te voy a hablar de 4 ciclos que considero son los 4 ciclos que más personas, a las más personas les cuesta trabajo cerrar, ¿ok? Y quiero que sepas que esto lo hago con la única intención de que cierres de una vez por todas alguno de estos 4 ciclos, o los 4, si es que tienes abiertos los 4 ciclos, ¿ok? Los 4 ciclos de los que te hablo son los emocionales, los relacionales, los ciclos de hábitos y los ciclos de creencias. Vamos a empezar, si te parece bien, ahora sí que vámonos por partes. Vamos a empezar por los ciclos emocionales, que aquí entre nos creo que a muchos todavía les está costando trabajo cerrar. Mira, la emoción no sentida se convierte en una identidad. ¿Qué quiere decir esto? Un ciclo emocional no se queda abierto porque no lo entiendas, no. Se queda abierto porque tu cuerpo aún está viviendo esa emoción. Y aquí es donde viene el doble clic incómodo, ¿ok? No es que no hayas sanado, es que tu sistema nervioso sigue entrenado para reaccionar como antes. ¿Por qué te digo esto? Mira, desde la neurociencia, una emoción repetida crea un circuito aquí adentro, ¿ok? Un circuito sostenido se convierte en lo normal, es decir, en algo normal, ¿vale? Joe Dispensa, que tú sabes que yo amo a Dispensa, que por cierto lo acabo de ir a ver ahora en diciembre. Qué cosa. Ya te voy a hablar de eso otro día. Pero Joe Dispensa dice que las emociones del pasado sostenidas en el tiempo se convierten en la personalidad y la personalidad es la que crea la realidad personal. Eso explica por qué muchas personas dicen, ya lo trabajé, pero siguen reaccionando igual. A ver, te voy a poner un ejemplo, pues no voy a decir de quién, ¿verdad? Capaz que este es mío, pero bueno, no importa, solo es para ilustrar la idea. Durante mucho tiempo, esta persona estaba muy triste y estaba acostumbrada a cargar esa tristeza. A ver, no era un estado emocional, era un fondo emocional, era algo que ya vivía en esta persona, ¿ok? Y mientras eso no sea observado, no se puede modificar. Y si no podemos modificar algo, entonces no podemos cerrar, ¿ok? Entonces, primero que nada, hay que observar cuáles son las emociones que estoy teniendo, desde cuándo tengo estas emociones, de qué manera estas emociones están dirigiendo mi toma de decisiones, porque ahí es donde está muy probablemente un patrón emocional, es decir, un ciclo. Cerrar un ciclo emocional no es borrar la emoción, es dejar de vivir desde esa emoción. Y el cierre ocurre cuando puedes recordar sin reactivarse, es decir, cuando tú puedes recordar el evento, la relación, a la persona, ¿sí? Sin que se reactive estos químicos en tu cuerpo que no son más que la emoción sucediendo a través de tu cuerpo. Cuando el cuerpo ya no entra básicamente en modo de defensa. Cuando la emoción pasa por ti, pero ya no te gobierna. Ram Dass dice que el sufrimiento no viene del dolor, viene de aferrarnos a la historia que construimos alrededor del dolor. ¿No te parece hermosa esta visión, este enfoque? Cerrar un ciclo emocional es soltar la historia, no el aprendizaje, la historia, ¿ok? Ahora, voy a pasar al segundo ciclo, que es el ciclo de las relaciones, los ciclos relacionales. A ver, no repites personas, repites contratos invisibles, ¿ok? Este punto suele incomodar muchísimo y es por eso que es importante y es bastante poderoso que lo toquemos. Mira, un ciclo relacional no se cierra cuando alguien se va, ya se fue, ya me divorcié, no. Se cierra cuando tú dejas de ocupar el mismo rol. Seguramente si, nada, pensé ahorita, por ejemplo, en compartirte a lo mejor el tema del divorcio, ¿no? Sin embargo, la verdad es que más allá de un divorcio, cuando tú terminas una relación con alguien, ¿ok? Es importante que observes qué rol desempeñabas tú en esa relación. Porque si tú no logras detectar ese rol, es altamente probable que solamente cambie la persona de enfrente, pero tú vas a seguir produciendo, generando ese mismo rol.
Y aquí es donde viene, digamos, la parte interesante. Las relaciones no funcionan, perdón, las relaciones funcionan por acuerdos implícitos, no por palabras. Te voy a poner un ejemplo de contratos o acuerdos invisibles o implícitos. Yo doy, tú decides. Esa es una posibilidad que aparece por ahí en las relaciones. Yo me adapto, tú no te incomodas. Yo sostengo, tú te ausentas. Yo me callo, tú te quedas. ¿Se entiende la idea? Nosotros aceptamos jugar un rol en esa relación y cuando la relación se acaba y la persona se va, si nosotros no somos conscientes del rol que jugamos dentro de esa relación, es altamente probable que entremos a una nueva relación jugando el mismo rol, ¿ok? Y esto es importante. Entonces, ejemplo. Te voy a hablar, por ejemplo, de mí. Hubo relaciones en mi vida que la verdad no terminaban, es decir, terminaban, pero internamente, emocionalmente, energéticamente, no terminaban. ¿Por qué? Porque yo seguía entregando, yo me seguía entregando desde la misma versión mía, ¿ok? Fue cuando yo cambio que la relación tiene que cambiar, incluso terminar. Y eso también es un cierre de ciclo. Y aquí es donde entra el límite, pero no como una frontera dura, no, 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 entra como una actualización del contrato, ¿se entiende? Mira, Alan Watts decía que no puedes cambiar la relación con otro sin cambiar primero la relación con uno mismo. Y esto es muy importante. Tú puedes creer que necesitas cambiar de pareja, pero una de esas lo que necesitas es cambiar la interpretación que estás teniendo sobre ti mismo dentro del concepto pareja, ¿ok? Esto es bien importante, perdón, ese es el doble clic. No es que hagas contacto cero, o sea, sí, obvio, sí, todo lo que quieras, pero al final del día, todas esas son, digamos, son como paliativos, ¿me explico? Al final del día lo que necesitamos es dar doble clic a cómo me estoy yo eh, autopercibiendo dentro de esta relación. Esto es un ejemplo hablando de cerrar ciclos relacionales. Entonces, para cerrar los ciclos relacionales, se trata básicamente de que te atrevas a decir, yo ya no me relaciono desde el miedo a perderte o a perder a esa persona. Eso no tiene que ver para nada con el amor. Eso no tiene que ver con la idea de voy a romper el amor que sentimos tú y yo. No, tiene que ver con la idea de ordenarnos. Y aquí es donde entra un tema clave, pero que de verdad es importante que observemos, los límites. Y sobre eso, sin duda, te voy a hablar cuando terminemos de hablar de los 4 cierres de ciclos, ¿ok? Ahora sí que espérate para los límites al final de este episodio, ¿va? Ahora, vamos a hablar de los cierres de ciclos de hábitos, que, ese se pone interesante, porque, y voy a hacer tantito una pausa. Eh, la cantidad de personas que yo escucho que quieren dejar de hacer o de eso, de hacer ciertas acciones, de tener ciertos hábitos y que de pronto nomás no lo logran. Te lo dice una exfumadora bastante, bastante potente, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar. El hábito no es el problema. El hábito en realidad es la solución que encontraste, ¿ok? Y este es uno de los errores más comunes. Querer eliminar hábitos sin entender qué es lo que ese hábito me estaba resolviendo. ¿Se entiende? Mira, un hábito no es una falta, es decir, cuando tú no logras resolver o cerrar este ciclo del hábito, no es que te falte voluntad, no es que tienes una falla en tu voluntad, no, ¿ok? En realidad es una falta de estrategia de regulación emocional. Ejemplo, no comes de más por hambre, comes de más por ansiedad. No revisas el celular para obtener información, lo revisas para llenar el vacío. No trabajas de más por ambición, trabajas de más por miedo a no ser valioso. Cuando entiendes el para qué del hábito, lo dejas de pelear, te dejas de pelear con él y lo empiezas a transformar. Mira, Bruce Lipton, que es alguien que yo considero un maestrazo, es un maestro de la epigenética. Hay un libro que tiene que se llama La biología de las creencias, que te recomiendo muchísimo. Mira, Bruce Lipton dice que no es la mente consciente la que dirige la mayoría de nuestras acciones, es el subconsciente. Y el subconsciente aprende por repetición emocional. Yo te hablaba un poquito como del tema de fumar, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda hay otros hábitos que también tenía. Y te repito, la cantidad de personas que yo escucho que quiere cambiar hábitos y que de plano de verdad no se puede. Déjame hablarte desde este ejemplo.
Eh, a lo mejor yo, por ejemplo, tuve hábitos que defendía como con ciertas excusas productivas, ¿ok? Pero cuando fui honesta y entendí que no se trataba de productividad, en realidad eran una manera de evitar la emoción, era una manera de disfrazar la emoción, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo, y esto es algo que sí quisiera como hacer un doble clic. Yo me doy cuenta que, pues primero que no puedo dejar de fumar, que es algo que no logro hacer todas las mañanas, despertaba y decía, ya quiero dejar de fumar, hoy no voy a fumar y de pronto, madres, ahí estaba yo a mediodía fumando. Y no es falta de voluntad, de verdad que no va de ahí, tiene que ver con justo con la química que está relacionada con el vacío que está llenando en ese momento el cigarro. Yo te comparto de forma súper honesta, yo me di cuenta que yo fumaba para ocultar el enojo que tenía. ¿El enojo de qué? De una tristeza muy profunda, ¿ok? Fue cuando pude darle doble clic a a esa sensación en el cuerpo, que me encontré con una emoción que era el enojo. Le di doble clic al enojo y me encontré con una tristeza muy profunda. Y entonces era una tristeza muy profunda del descuido, ¿ok? Em, yo aprendí el descuido y la autodestrucción desde la observación. Crecí en un entorno en el que había cierta autodestrucción y cierto autodescuido. Entonces, para mí fue como una posibilidad. Cada vez que yo me sentía triste o enojada, fumaba. Entonces, me ayudaba a proteger, el cigarro me ayudaba a proteger mi tristeza y mi enojo, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo me destruía. Y ese es justo el tema que hay que darle doble clic para poder entender por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. Si queremos dejar de hacer lo que hacemos, es importante no nada más dejarlo de hacer, sino entender de dónde viene esas, esa voluntad o ese impulso de hacer, ¿ok? Cerrar un ciclo de hábitos no es forzarte a dejarlo, es ofrecerle a tu sistema una nueva forma de sentirse seguro, ¿ok? Cuando cambias el estado interno, el hábito ya no tiene una razón de existir, ¿ok? Esto es muy importante. Cuando yo identifico la tristeza y el enojo y actúo desde otro lugar sin autodestruirme, entonces atiendo el problema de raíz y no nada más el hábito, ¿ok? El último cierre de ciclos de creencias, el cuarto, ¿ok? Vamos a hablar de este y voy a empezar desde este lugar. La creencia más peligrosa es la que llamas, es que yo soy así. Las creencias son los ciclos más profundos y silenciosos. Y aquí de verdad, please, pon mucha atención, porque no se sienten como ciclos y porque parecen como tu personalidad. Así soy yo, pero no. Tu personalidad muchas veces es una estrategia de supervivencia súper bien maquillada. Cerrar un ciclo de creencias es atreverte a decir, ya no voy a dirigir mi vida desde una idea que aprendí e incorporé cuando estaba herido. Y aquí va el doble clic más fuerte, sin duda, de este episodio. Mucho de lo que tú llamas tu personalidad es una adaptación emocional temprana. ¿Escuchaste bien? Cuando tú dices, no soy buena para pedir, no me gusta depender de nadie, yo puedo sola, ¿a poco no? O así soy yo. No, 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 no va de ahí. Así aprendiste a sobrevivir. Yo, por ejemplo, creí durante muchos años que una de mis fortalezas era mi independencia. ¿Ok? Yo soy independiente, autosuficiente, hasta que entendí que muchas veces era más bien el miedo a necesitar. Y ese día fue cuando de pronto dejé de juzgarme, decir, a ver, también se vale necesitar ayuda, también se vale pedir ayuda. Y fue en ese momento que me di cuenta que dije, venga, vamos a liberarnos. Ya no puedo depender de esta creencia de yo puedo sola, porque la verdad es que sí, sí puedo, pero no quiero hacerlo sola. Entonces, a ver, cerrar un ciclo de creencias es atreverte a cuestionar esta frase que de alguna manera está gobernando tus decisiones. Ramdas, otra vez que amo a Ramdas también, él dice que no estás aquí para convertirte en alguien nuevo. Estás aquí para dejar de ser quien no eres. Cuando una creencia cae, no pierdes identidad, recuperas libertad. Mira,
Cerrar ciclos no es un acto dramático, no tiene por qué serlo. Es un acto de madurez interna. Es decir, ya no cargo emociones que no me pertenecen. Es decir, ya no sostengo relaciones desde el miedo. Se acabó. Yo ya no anestesio lo que necesito escuchar. Ya no dirijo mi vida desde creencias heredadas desde el dolor. Cerrar ciclos es hacer un orden interno. Y cuando hay orden interno, la vida responde distinto. Cuando hablamos de cerrar ciclos, es imposible que no hablemos de los límites, que sin duda yo considero que es la forma más elegante de amor propio. Mira, quiero decirlo súper claro. Poner límites no es dureza, es salud, es respeto, es amor propio en acción. Y aquí va un doble clic importante. El límite no se pone para controlar al otro, no tiene que ver para nada con el otro. Se pone para cuidarte a ti mismo, a ti misma. Un límite es una línea que le dice a tu sistema hasta aquí, porque yo sí importo. Ahora, si eres de las personas que les cuesta poner límites, probablemente no es falta de carácter, te lo digo desde ya. No lo haces muy probablemente por miedo. Miedo o a que te dejen, o a que te juzguen, o a que se enojen, o a perder de alguna manera esa pertenencia que sientes cuando estás con el otro. Porque en el fondo muchos crecimos creyendo que el amor se gana. Si soy buena, si no molesto, si aguanto, si cedo, pero el amor no se mendiga. El amor se habita. Y aquí va la frase que quiero que te lleves de todo este episodio. Cada vez que tú dices sí, cuando quieres decir no, te estás abandonando a ti. Te lo digo, perdón, así de crudo y así de claro. Porque no quiero que después te estés preguntando por qué estás cansada o por qué estás resentido o por qué te sientes vacío o por qué llevas meses o años viviendo desde el abandono hacia ti. Mira, este 2026, esta, este mes, esta semana, este día, no se trata de ser mejor, se trata de ser más fiel a ti, ¿ok? Mira, me gustaría cerrar este episodio de forma súper práctica, pero profunda, haciéndote algunas preguntas que te pido anotes y respondas y a ver aguas. Recuerda que las respuestas no tienen que ser correctas. Con que sean honestas es mucho más que suficiente. A ver, entonces ahí te va. Te las voy a hacer, ¿vale? Eh, Cuando estás en ese ciclo en el que tú identificas que estás en un ciclo, ¿quién estás siendo? No qué haces, es quién estás siendo. ¿Quién estás siendo cuando repites lo mismo una y otra vez? ¿El que aguanta? ¿La que se autosabotea? ¿El que se desconecta? ¿La que evita? Nómbralo, sin juicio y con pura honestidad. Ahora, digamos que ya notaste eso. Ahora, ¿qué conductas sostienen ese ciclo? Es decir, ¿qué haces cada día que está alimentando lo que dices que quieres soltar? Y tres, ¿quién decides ser a partir de ahora? Porque el cambio real no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando decides y accionas. Y una decisión auténtica se nota en en una acción concreta. Entonces hoy te dejo 3 microacciones para que puedas cerrar ciclos. Escribe una lista breve, lo que ya no está, lo que ya no puede venir contigo este 2026 o este mes o para el día siguiente. ¿Se entiende lo que digo? O en esta relación. Entonces, identifica qué es lo que ya no puede acompañarte. 2. A ver, esto hazlo obviamente sin drama, simplemente con claridad. 2. Elige un límite que vas a poner esta semana. Uno real, que sea medible. Y sosténlo con amor, no con culpa. Tú sabes en dónde hay que poner un límite. ¿Ok? Yo siempre digo que cada quien sabe su cuento. Tú sabes. Y por último, haz un cierre simbólico, porque tu mente entiende símbolos. Escribe una carta, quema el papel, rompe la nota, haz espacio físico. Tu sistema necesita señales claras de que algo ya terminó. Si tú quieres un año diferente, insisto, estamos hablando de año, pero también podemos estar hablando de relación, trabajo, conversación, una semana, un mes diferente, no basta con querer que sea diferente. Tienes que dejar de cargar lo que ya terminó. Cierra ciclos emocionales.
ajusta contratos relacionales, transforma hábitos que son anestesia en hábitos de amor y suelta creencias que nacieron solo del miedo. Y recuerda esto, poner límites claros es una forma de amarte a ti. No tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con dignidad. ¿Ok? Venga, hasta ahí te voy a dejar el día de hoy. Recuerda, yo soy Zona Costa y esto fue Aquí Entre Nos. Recuerda que puedes escuchar este podcast todos los viernes en tu plataforma de streaming favorita o en YouTube, en el canal del Heraldo de México. Ahora, obviamente, si este episodio te habló, te conectó, please compártelo con alguien que tú sabes necesita cerrar un ciclo. Y por favor, ya nada más como para cerrar y hacer un poquito de PNL, es decir, de programación neurolingüística, repite conmigo esta frase para empezar eso que quieres empezar de forma poderosa. Lo que no cierro, lo repito. Y lo que cierro, lo estoy transformando. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Aquí Entre Nos. Te veo prontito. Chao, chao. Aquí Entre Nos.